Ok, estado? profe. Bien, sí, señor. Quisiera darle la bienvenida a nuestra segunda sesión del día de hoy. Buenas noches, Lady. El 24 de Buenas marzo. noches, profe. Y quisiera iniciar por si tienen alguna pregunta sobre las actividades que venimos desarrollando. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, voy a iniciar realizando una retroalimentación. Es en el foro y me avisan cuando se vaya al tema del audio. El video no lo voy a colocar porque nos hemos dado cuenta que cuando se coloca video, eh, como que distorsiona el sonido. Entonces, vamos a trabajar así sin video. Lo que sí quiero es compartirles unas diapositivas que hice para poder retroalimentar la, la tutoría de hoy. ¿Me escuchan? Toca preguntarle al profesor. No, de lo de... Ya, ya les estuve revisando hoy la cuestión del informe de la salida pedagógica 1. Y precisamente quiero hacer referencia sobre ese trabajo primero que todo, para hablar de la segunda salida del informe que tienen que entregar, si mal no estoy, lo tienen para mañana. ¿Si estamos bien? Dime, Lady Ardila, dime, Profe, la por el preguntita, chat. lo que pasa es que estamos acá hablando con una compañera y respecto a, por lo menos yo tengo una duda respecto a lo de las salidas que faltan, si en dado caso eso no se normaliza y cómo trabajaremos eso, ya que pues de ahí toca hacer como unas actividades. Sí, precisamente el martes, vamos a estar reunidos con ella como en la mañana. Sí, en la mañana vamos a estar en reunión de prácticas. Tengo entendido que es todos a nivel nacional. Pues yo espero que ahí en su momento abran el espacio para el tema de las prácticas de observación de segundo, tercero y cuarto semestre. También ya llegó un documento, no recuerdo si fue hoy o ayer, en torno a un informe que ya tengo que hacer sobre la salida 1 y la salida 2, ¿eh? Que también entendido lo están pidiendo desde Bogotá. Entonces, pues en eso sintámonos que nosotros alcanzamos a hacer esas dos salidas. Ahí están referidas las dos salidas, informar. Eso sí, tengo que informar sobre los que asistieron y los que no asistieron. No tengo por aquí la asistencia. Yo tengo entendido que todos asistieron, sea en un horario o en el otro, tanto en Cámara de Yesel como en el Centro Cultural. Si es así, dime, ¿me están escuchando o me desconecté?
¿Me están Sí, escuchando? profe, lo estamos escuchando. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. todos asistieron a Cámara de Yesel y todos asistieron a Centro Cultural del Oriente. ¿O hubo algunos que no asistieron o fueron otro día con los otros compañeros? Como yo organicé tres salidas a Cámara de Yesel y tres salidas al Centro Cultural, porque ya les digo que yo creo que mañana tendré que estar haciendo el informe para enviárselo a la jefe Nancy de las dos salidas que hemos realizado, que sí es un formato que viene directamente desde Bogotá. Entonces ya tenemos que hacer ese informe. Y ya les digo, de las que están pendientes, de las tres salidas que están pendientes, pues esperemos a ver de aquí al, yo creo que ya la otra semana yo ya les puedo tener información. Y me imagino que el viernes tenemos reunión con la decana a nivel nacional, todos los profesores de prácticas. Entonces ahí se harán los lineamientos sobre qué se van a hacer sobre esas tres salidas que hacen falta. Lo cierto es que van a ser virtuales. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, les comentaba en la sesión anterior que habíamos pensado, o no sé si con ustedes todavía no les alcanza a comentar porque nosotros tuvimos reunión de programa y de prácticas precisamente fue el miércoles. Entonces, el miércoles en reunión de prácticas, lo que alcanzamos a comentar con la profe Ana, la profe Jenny, la profe Marielita, los docentes que somos de prácticas, lo que alcanzamos a plantear hasta el momento es hay varias opciones. Una de ellas es que sean, por ejemplo, la universidad dentro de sus plataformas tiene una plataforma eh, de un laboratorio muy similar a la cámara de Yesel, que es un demo. Entonces, pues tendríamos que montar el laboratorio, ¿cierto? No sé, para dentro de unos 15 días, mientras que terminemos esto de política pública, de las cartillas que estamos trabajando del ministerio, para continuar tal vez como estaba organizado, ¿no? La primera de abril haríamos el primer demo por el lado de la Cámara de Yesel con la plataforma de la universidad. ¿Ahí me escuchan? Sí. Eh, haríamos el primer demo si lo autorizan, porque están en ese proceso, el profe Julián, la profe Ana están por ese proceso de si autorizan, yo tampoco lo escucho bien, de si autorizan, venga, les voy a compartir, de si autorizan el demo de la universidad, que ya les digo que tengo entendido que es como un laboratorio de Cámara Yesel, donde podemos tendría yo que montarles alguna actividad o miro a ver cómo, si ustedes la diseñan y la presentan ahí en ese demo. La otra opción es que yo le he planteado es la cuestión de que recreen un aula en sus apartamentos, en sus casas y, desarrollar desarrollar una clase tal vez durante unos 30 minutos imaginándose como si tuvieran unos niños y con las guías, con los momentos de la clase, las actividades que ustedes desarrollarían. Pues, por ejemplo, al principio, pues mire, está la guía bien hechecita, el niño la va a empezar a trabajar y eh, esa guía poderla, poderla, desarrollar y entonces de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen o que han visto, ¿cierto? Porque algunas de pronto no están trabajando con niños, pero sí habrán visto entonces con estos niños con dificultades, mire cómo desarrolló la guía, sí, es poder como mostrar esos trabajos que ellos realizan. También se puede conseguir unos trabajos, ¿no? De niños que ustedes tengan la facilidad de que les permitan y que ustedes puedan presentar como esos trabajos de niños que ustedes han observado que de pronto son muy buenos, ¿cierto? Que tienen unas habilidades, o de niños o de niñas que tienen dificultades. Entonces también presentar
como esas características de la forma de trabajar, ya les digo, como si se estuviera desarrollando una clase, una, es como reemplazar el trabajo que iban a hacer con los niños del INEN, en las escuelas del INEN, ¿sí? No sé si me hago entender, es como si tuvieran y van desarrollando la actividad con ellos y ir presentando los avances o los trabajos en la forma. Ahora sí me escuchan bien, María Camila. ¿Ya me están escuchando mejor? Hola. Ah, bueno, gracias. Esa es la segunda opción que por ahora personalmente la he planteado. Es decir, desenvolverse ustedes como el rol de docentes. ¿eh? Y la tercera, que la ha planteado la profe Lenici, es de que puedan observar en YouTube videos montados por profesores del magisterio, que son los que denominamos el decreto 1278. Yo también pertenezco a ese decreto, al decreto 1278. Entonces nosotros, los docentes del decreto 1278, tenemos que montar unas videoclases para la evaluación docente. No sé si han escuchado o habrán visto, pero en YouTube hay varias videoclases. Yo hace rato, yo tengo más de un año, 2 años de no mirar videoclases, pero la profe Elena me dice que sí, que todavía están montadas ahí. Entonces, pues lo mismo, yo me daría la tarea de buscarles y mirar como la videoclase que sería pertinente para que ustedes también la vieran. Es decir, yo les imagino que yo les puedo subir el link al aula y decirles, bueno, vamos a hacer esta salida pedagógica. Ejemplo, que la salida pedagógica 3 sea la cámara de Yesel de Uniminuto, del demo, el demo que hay virtual. ¿Sí? En eso están los profes mirando, mirando el permiso para poder utilizar ese demo, que me parece interesante, ¿sí? Utilizar un equipo de estos de una especie de laboratorio que es de psicología. Entonces nosotros también tenemos acceso a esa herramienta que ya les digo que me parece muy interesante. La segunda es el desarrollo sería la salida pedagógica 4, que es el desarrollo de una clase que ustedes hicieran el rol de maestra, ¿cierto? A partir de unos ejercicios, unas guías, sí, con un objetivo de clase y los momentos de la clase y poder presentar esos trabajos en la forma en como los niños los van desarrollando, ¿sí? Algo así, con canciones, no sé, videos, cositas actividades que ustedes le preparan a los niños bien bonitas. De pronto hablan algunas profes, pero yo no trabajo con niños. Bueno, pues entonces tengo la experiencia de haber observado con otros niños, con otras profesoras en algunos jardines. Entonces, como poder recrear esa clase que cada uno de ustedes, y me la grabarían con celular, ¿cierto? No hay que contratar ningún camarógrafo, no, es un trabajo en casa, en su apartamento, en su casita, con los recursos que usted tiene, grabaría esa clase con su celular, es unos 30 minutos, la suben a YouTube, me envían me envían el video para yo poderlo, sí, para poderlo poder ver esa clase de ustedes. Y la salida número 5 es ver en YouTube, ya les digo, yo le buscaría el link, le buscaría cuál video clase miraríamos de los profes del 1278. Sin duda alguna tiene que ser por el lado de algún docente preescolar o de primerito primaria, ¿sí? Que trabaje con niños, que era como el ejercicio también que iban a hacer en las escuelas del INEN. No sé cómo les parecen esas tres opciones para la pregunta que tienen de, de las salidas pedagógicas que están pendientes. ¿Cómo les parece? Dime. Hola. ¿Cómo les parecen? ¿Sí me escuchan? ¿Te parece bien, Heidi? Heidi. Ah, bueno. Entonces, ya les digo, estemos pendientes a ver qué resolvemos. Yo creo que aquí a la otra semana
Por ahora nosotros yo les diría que vamos bien y siéntanse tranquilas, porque ya les digo que logramos hacer esas dos salidas, la de la Cámara de Yesile y la del Centro Cultural. Eh, falta falta eh, mirar las tres que están pendientes, yo ya las tenía organizadas, yo ya he pasado informe a la jefe Nancy, ya he pasado permiso para poderlas llevar y todo el INEN. Allá está yo pasé dos informes, el primero, la salida 1 y la salida 2, precisamente pidiendo permiso de la Cámara de Yesel y todo en el Colegio del Rosario, y la de ahorita, la del Centro Cultural. Y pasé el segundo informe de que las iba a llevar al INEN con un cronograma de actividades y todo, pero pues desafortunadamente, que si ustedes se dan cuenta, el proceso iba a ir, es decir, a un contexto donde podíamos ir a estar ya con los niños, directo con ellos, en la realidad. Y esa salida se trataba como de un diagnóstico que ustedes pudieran hacer de ese salón, eso se denomina caracterización. Ya después de Semana Santa tenía organizado que ustedes se acercaran con otras actividades y una última salida que fuera el tema del niño, del Día del Niño, de la celebración del Día del Niño, que era como para el 20, para la última semana de abril era que estaba organizado así. Pero ya les digo, vamos a encaminarnos por la parte virtual. Eh, yo creo que se puede hacer con el laboratorio de la universidad, con su celular grabándose una clase ustedes allá en su apartamento, en su casa, y la del videoclase que les busquen en YouTube, entonces poderla observar y analizarla. Esos trabajos sí ya serían individuales, ¿oye? Esos tres trabajos sí serían individuales. Hoy que estuve revisando y Paola me decía que, que si el trabajo era individual, no sé por qué esta segunda salida no me dejó esto ajustarla, no me dejó ajustarla para... Sí, claro, Paola, ya estamos en la videoconferencia. Profe, No me dejó... Dime. profe, qué pena. Una cosita, por lo menos en esta actividad que usted está hablando, que es la salida 2 que fuimos al centro cultural, la plataforma como tal no podíamos subirla, digamos, como la anterior que lo subía uno y le aparecía a todas. Por ejemplo, nosotros lo hicimos en grupo y cada uno lo subió individual. Sí, claro, claro, porque ya les digo que no me dejó, esta tarde Paola me avisó que si era individual o grupal, y no, esto es grupal porque habíamos quedado así, que la 1 y la 2 eran grupales, como en cierta medida poder escuchar a la opinión de las compañeras en los trabajos, tanto en ambas salidas, pero pues desafortunadamente cuando entré a ajustar, es que no me ha dejado ajustar el trabajo que sea grupal. Dice que es individual, entonces no me dejó. No sé si es porque ya habían como unas 5 estudiantes que ya habían enviado el trabajo de la salida 2. Yo alcanzaría a pensar que fue por eso que no me dejó ajustar, para que fuera grupal. Pero no pasa nada, le colocan el nombre ahí arriba de cada una, por ejemplo Lady Ardila, y envía su trabajo. Y es Lady Ardila que trabajó con las otras compañeritas, entonces las otras compañeritas colocan el nombre de cada una y lo suben. Y no va a quedar como copiado ni nada, no, porque eso lo tengo autorizado que sea grupal. Bien, ¿ya están viendo las diapositivas? Me confirman por el audio, porque es que si me salgo para el chat, no. Bueno, voy a darle acá, a ver si ya me las deja ver. Me hacen el favor y me van confirmando por el audio, porque ya avisan. Bien, entonces, Listo, profe. eh, ya teniendo claridad sobre el tema de las salidas que nos hacen falta, no sé si de pronto alguna tiene una idea sobre también a nivel virtual que pudiéramos trabajar, que conozca alguna plataforma o algo que pudiéramos trabajar, con gusto me avisa, me lo puede escribir por correo o no. Profe, también conozco esta forma, podemos
las tres salidas, o al menos una salida la podemos organizar. Es decir, ustedes también pueden darme ideas. Las ideas de ustedes son muy creativas, y entonces darme ideas y para yo en la reunión de prácticas con los profes poderlas plantear. Por ahora están esas tres, pero si de pronto alguna tiene otra idea y la socializamos y miramos a ver, que lo ideal es que esto nos toca ser muy solidarios y nos toca pues ya ajustarnos a este mes y medio, 2 meses que hacen falta para terminar el semestre. El semestre hay que salvarlo. Sí, háganme en el favor, por eso les pido el tema de asistencia. Ya tengo programado ayer el aula, porque nos pidieron el favor en la capacitación de asesores de Colaborate de que programáramos el tema de asistencia. Entonces, ahorita más tardecito, por ahí paso a asistencia, pero ya en el aula automáticamente, porque ya están revisando acá en Bucaramanga del tema de las asistencias. ¿Ve? Entonces, ante eso les pido el favor de que pues ya nos vamos a encontrar solamente en esta tutoría. Bueno, no sé si más adelante vayan a pedir que sean 2 tutorías, pero pues ahí vamos a ver si más adelante en la semana. No sé, eso depende de la temática como la vayamos desarrollando. Por ahora a mí me parece bien, más lo justo que sean esta de los martes, que es la clase que nosotros tenemos. Por eso es que el jueves no me he vuelto a citar. Si ustedes se dan cuenta que veníamos reuniéndonos los jueves, yo no las he vuelto a citar porque pues también tengo las otras clases y tengo proyectos de grado, y es como los espacios que estoy ahí trabajando. Bien, entonces voy a darle aquí práctica de observación 2. Entonces voy a darme la tarea de retroalimentar ya la retroalimentación de la salida 1, que fue en la cámara de Giselle, que utilizamos la herramienta, el diario de campo. Sin duda alguna, recordando que el diario de campo es un instrumento que nos permite hacer registros diarios, ¿sí? Por eso se denomina diario, porque y generalmente lo utilizamos los investigadores sociales cuando estamos en un contexto, decir algo en un aula, en un barrio, en un pueblo, en determinado sitio, en institución, nosotros vamos registrando diariamente lo que observamos, ¿sí? Lo que observamos. Le colocamos la fecha. Es algo así como lo que está en el encabezado del formato. ¿Para qué? Para que esa información de ese día, en ese momento, en donde fue, los asistentes, no se nos pierda. ¿Eh? Entonces, por eso es que ese formato tiene al inicio ese encabezado que son como unos datos generales que le permiten a uno hacer ese registro sistemático, se denomina eso. Ahorita nosotros hicimos solamente un solo diario de campo, que fue el día que fuimos allí a la Cámara de Yesel. Pero si hubiéramos continuado asistiendo a Cámara de Yesel o asistiendo al Colegio del Rosario, pues pudiéramos entonces el diario de campo número 2, de tal fecha, trabajamos en este salón, con estos niños, con estos estudiantes. ¿Sí? Es decir, el diario de campo es una herramienta que uno puede tener cualquier cantidad de formatos e ir registrando. Ahora, pues tampoco, yo les diría que tampoco en una investigación social uno tampoco va a manejar, por decir algo, 20, 30 diarios de campo, tampoco, porque eso se volvería inmanejable, pero sí, tal vez unos 10. Por ejemplo, con los niños del INEM. Entonces, profe, vamos a ir a observar los niños del INEM, vamos a ir a hacer unos registros, vamos a investigar con ellos, por ejemplo, el tema de convivencia. Sí, por ejemplo, el proyecto de grado de ustedes, que sea el tema de convivencia, de competencia ciudadana. Entonces, vamos a ir allá y llevamos nuestros 10 diarios de campo. Entonces, vamos el lunes, en la tarde, los observamos a la hora del ingreso, las 3 primeras horas de clase, hasta el descanso. Entonces, ese registro se hace de 12:30 a 4 de la tarde. Observaciones. Observaciones. Eso fue el día lunes. Bueno, volvimos el miércoles, volvemos a hacer, pero entonces ya vamos a ir después del descanso hasta la hora de la salida.
Después vamos a observar, poner algo al refrigerio. Después vamos a colocarles entonces ya una actividad donde vamos a ver ellos cómo reaccionan. ¿Sí? Entonces uno va llevando, ya les diría que tal vez una investigación bien hechecita, bien diseñada, tal vez unos 10 diarios de campo, por mucho. ¿Por qué? Porque si no se recogería muchísima información, entonces también cuando uno la va a procesar es muy amplia, sí, será una información muy amplia. Bien, ¿él tiene alguna pregunta sobre el encabezado o sobre los datos generales? ¿No? Bueno, la descripción. Entonces, en este primer aspecto, ya les digo que ya les califiqué ese primer informe, y en este primer aspecto en torno a la descripción, eh, pues hay grupos que hicieron una descripción muy buena. Es decir, de acuerdo a lo que se observa, yo al describir, describo lo que observé, caso por caso. El caso 1, el caso 2, el caso 3 y el caso 4, que ese es otro instrumento que utilizamos en investigación social, que se denominan estudios de caso. ¿Eh? Yo como docente puedo colocarles a ustedes los estudios de caso, es decir, los diseño, los escribo tal vez en una hoja, en 2 hojas, y les presento el estudio de caso, les digo, mire, pero también lo podemos hacer como lo hicimos, de que ustedes de manera autónoma diseñaran el caso cada uno de los grupos que presentó. Y hasta ahí, digamos que cada uno de los grupos se preocupó por organizar, por llevar, por sus materiales, sus disfraces. Es decir, el montaje de las presentaciones fue muy bueno. Pero al ir a escribir en la descripción, en el formato, es donde hay observaciones que tienen muy buena información. Yo les escribí ahí en la retroalimentación. Algunos archivos se me desconfiguraron, les pido disculpas, porque algunos archivos cuando los descargué se desconfiguraron ahí al pasarlos a Word. Sin embargo, pues yo se los subí así como y está escrito en rojo mis anotaciones. Generalmente me gusta escribir en rojo cuando inserto observaciones y anotaciones para que los estudiantes puedan leer y comprender, mire, es que aquí está esta observación. Ya les digo que hay unas descripciones muy buenas de los 4 casos, pero hay otras descripciones que se quedaron muy corticas. Y uno se da cuenta, por ejemplo, en el número de renglones. Hay descripciones tal vez de 4 o 5 renglones y hay descripciones de 2 rengloncitos. Entonces, la información que uno tiene al escribir, pues es muy poca. Entonces, la descripción había que enriquecerla a partir de la observación. Eso es muy importante, que le encuentre la relación. Si yo puedo observar muy bien, yo puedo describir muy bien. El segundo cuadrito que estaba ahí, el análisis situacional, pues ahí ya es más profundo que la descripción. La operación mental del análisis ya necesita uno hacer procesamiento. Y precisamente, por ejemplo, casi todos los grupos, en el segundo caso, en el caso de la niña, del tema de abuso sexual, algún grupo escribió incluso acoso sexual, otro, bueno, ese grupo fue más como el nombre que le colocó fue acoso sexual, porque si hubo un grupo que se dedicó a colocarle los nombres a los casos. Eso me pareció interesante. Ese de abuso sexual, que fue el segundo caso, no se presentaron, no hicieron referencia a los síntomas de la niña. Es decir, y eso es bien importante en la observación. Nosotros como docentes debemos observar, y este del acoso sexual
es un fenómeno que se presenta muy comúnmente. Entonces, ¿cómo observo una niña o un niño que me está presentando estos síntomas? Los síntomas tienen que ver con la conducta, con el comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo los ejercicios de observación para poder identificar los síntomas de esta niña? ¿Mm? Ahí los 4 grupos les hice la anotación en torno a la importancia de haber observado los síntomas de la niña, porque se quedaron, como le sucede a muchos docentes, se quedaron con la cuestión de la impresión de que la docente era como a tocar, a manosear a la niña. Entonces uno se queda con la observación hacia la docente, pero no va a la observación de la niña, de la conducta de la niña, que es lo que nosotros denominamos en psicología los síntomas. Los síntomas son conductuales, es decir, en el comportamiento que yo observo, cómo se desenvuelve la niña, esta niña que es callada, que es aislada, que no se relaciona, que es agresiva, que tiene impulsividades, que reacciona, que continuamente está a la defensiva, por ejemplo, esas son conductas. Y ya en la parte cognitiva, en la parte del pensamiento, los niños y las niñas abusados pues tienen unos pensamientos que son característicos de ellos, ¿no? Que se van a reflejar, por ejemplo, en la baja autoestima, en la baja socialización, en la desadaptación, en la cuestión de que nadie los quiere, es decir, una serie de esquemas desadaptativos que, que uno se da cuenta a nivel del pensamiento de los niños. Eso es cognitivo. Y pues claro, para identificar procesos cognitivos necesita un poquito más allá de la observación. Acuérdense siempre que la observación es conductual, es lo que observamos a nivel del comportamiento. A nivel de pensamiento, toca ir un poquito más allá. Y pues algo que también me llamó la atención en ese caso es, no me parece si fue en este caso, en que la docente, ustedes me dicen si sí o si fue en otros de los casos, en que la docente se gana la confianza de la niña. No sé si en este caso en donde la docente se gana la confianza de la niña con su actitud, con su tono de voz, con la forma de acercársele a la niña. Ah, no, en este no fue. Esta fue la profesora que era la que era abusadora. Me les digo por acá. ¿Cuál sería? Ah, en el caso 1, la docente se gana, y me gustaría que de pronto las compañeras del caso 1, que me parece que eran Lady, Julie y Luz, no sé si la que hizo de docente estratégicamente lo hizo de esa manera. Y si mal no estoy, la mayoría de grupos tampoco hizo referencia a esas características de la docente que se ganó como la cercanía, como la confianza a la niña, porque la docente tuvo esa actitud de hacerla sentir apoyada. ¿Eh? En el caso 1, en donde se hace maltrato psicológico, no sé por qué aquí el computador me está. Ah, ya sé, es por lo que no lo muevo. Me salí ahí un momentico, qué pena. Sí, están las del caso 1 por allí, Lady, Julie y Luz. Me gustaría que compartieran. ¿Se fueron? ¿O no me están escuchando? Luz, Luz, Luz Aide. Dime, Luz, ¿puedes utilizar el micrófono o no tienes micrófono? Para que nos comentes si la que hizo de docente estratégicamente buscaron y de pronto los grupos no se dieron cuenta de que la docente se ganó la confianza de la niña para que la niña le contara el tema de lo del maltrato.
¿Sí me escucha, profe? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, profe. Sí, profe, en ese caso, pues nosotros, ahí la docente, pues obvio, la docente, pues, a ver, la docente de notar, digamos que la niña estaba en esa situación, ya notó, pues, ella lo que hizo fue ganarse la confianza y así, pues, saber qué era lo que estaba pasando con ella y tanto alrededor, digamos, ya que la niña le comenta, pues, que vive con el padre, que no, pues, no vive con la mamá, solamente vive con el papá y se estaba presentando, pues, esa problemática en casa. Entonces ella la reflejaba en el colegio, era, pues, no haciendo nada, pues, se quedaba en silencio y no participaba. Entonces, Muy bien, muchas gracias, Luz. Des en cuenta que, y si mal no estoy dentro de los grupos, se dio cuenta de la confianza de la docente, ¿sí? En uno de los grupos, ya les digo, ni el tema de la niña de acoso sexual y este el caso uno de que la docente buscó con su forma de ser, con acercársele a la niña, cómo ganó la confianza para que la niña le pudiera expresar el tema de como del maltrato infantil y que el padre era agresivo y que perdía el tiempo y que era negligente. Entonces, bien importante que en ese rol de la docente, ya les digo que también, si mal no estoy en todos los informes, muy poco referencia sobre la docente, ¿sí? Es decir, y ahí tenían ustedes un artículo muy interesante sobre el rol del docente que yo les decía, hay que leerlo para poderlo relacionar, eh, cómo nos preocupa. A varios les escribí, se preocuparon muchísimo por el tema de los niños, por el tema de los padres de familia y por la psicoorientadora y la rectora, pero el rol del docente quedó allá como encubierto. Y sobre todo era esa parte de poder observar el comportamiento de uno como docente, porque uno tiene que hacer. Y ahí va el otro punto de este informe, que es la interpretación, la propuesta de solución que también, si ustedes observan en sus informes, la mayoría, por no decir que todos, hicieron referencia a que el caso, o sea, fue propuesto para que la psicóloga lo resolviera, la psicoorientadora lo resolviera, para que lo resolvieran con la rectora, que los padres se van a separar, ¿sí? Pero dejaron también por fuera el tema de ustedes como docentes, ¿qué harían? Ese es un reto grande. En estos 4 casos, que ya les digo que fueron muy bien diseñados y la presentación y todo, que son bien complicados, ¿sí? O sea, estos 4 casos que ustedes presentaron son del diario vivir nuestro. Pero entonces, nuestro rol de docentes, ¿cómo hacer para poder apoyar, para poder escuchar, para poder que estos niños y estas niñas salgan de sus dificultades? Es decir, ¿cómo hacerlos llevar a que se sientan agradables dentro de la escuela, que se sientan motivados, que ayudarlos a superar esas dificultades? Ahí me parece que es bien importante, eh, hacer énfasis en que nosotros, en esa interpretación, que también es otro proceso cognitivo, ¿sí? Que va al lado del análisis, es cómo, cómo poder nosotros como docentes, participar de la solución. Porque es que, si ustedes se ponen a mirar, nosotros tenemos una muy buena cantidad de horas con los niños. No sé, tal vez 5 horas, 6 horas, las que están en jardín me dirán cuántas horas están con los niños, las que están en bienestar familiar de pronto me dirán cuántas horas están con los niños. Eh, a diferencia de la psicóloga, del psicoorientador, que está apenas, no sé, tal vez 1 hora o media hora. ¿Eh? Entonces nosotros sí estamos más tiempo con ellos. Y de ahí, a partir de estas observaciones y de estas reflexiones, es que uno traza y delinea y dice, ah, bueno, yo voy a llevar estas actividades para, pues claro, uno lleva la expectativa, nunca se les olvide eso, uno lleva la expectativa sobre la clase, sobre lo que uno preparó, sobre los materiales, pero a veces
a veces las cosas no salen como uno quiere. No sé si les ha sucedido, pero generalmente cuando uno planea y organiza, y hay momentos de la clase en donde se coge otro rumbo. ¿Eh? Entonces, pues uno tiene que hacer esas retroalimentaciones, esas reflexiones y decir, bueno, voy a llevar estas otras actividades, sobre todo pensando en esa diversidad de los niños, mirando que ellos son diferentes, que tienen sus problemas, que tienen sus cosas. Entonces, en esas 4 horas, en esas 5 horas, en esas 6 horas que estamos con ellos, poderles aportar para que puedan superar estas dificultades que ustedes presentaron ahí del tema sobre todo de los papás, de la cuestión de la violencia y separaciones y todas las problemáticas que presentaron. Porque ir a trabajar con los papás es muy difícil. Los papás y los papás de ustedes de hoy en día sí que son más complicados. Los míos no. Los míos, los míos son de una generación diferente. Los que ustedes van a tener que trabajar o ya están trabajando son un poco de muchachos y muchachas completamente desubicados. Entonces, ustedes tienen que empezar a preguntarse, ¿cómo? Bueno, aquí en estos trabajos algunos me preguntaron el tema de las crianzas, de las relaciones entre los padres. Eso está muy bien. Por ejemplo, la ambivalencia, hay una ambivalencia en la mamá que regaña a la niña y le termina dándole el celular. ¿Sí? La acaba de regañar, ahí hay uno de los grupos analizó eso. Sí, la acaba de regañar, pero le entrega el celular para que la niña juegue. ¿Sí? Entonces, eso como se denomina ambivalencia. No sé mi mamá cómo me castiga. Y eso tiene que ver con una crianza negligente, una crianza inadecuada. Entonces, los, los padres con los que ustedes están trabajando o con los que van a tener que trabajar, pues son padres que están muy, muy desubicados, es decir, no, precisamente el manejo de la crianza no la saben hacer. Entonces, pues imaginen los niños que nos van a llegar o que nos están llegando. Son niños que también están completamente desorientados. Y a nosotros nos toca formarlos, desmontar esos aprendizajes y mirar la forma en cómo podemos darles unos mejor aprendizajes. Que uno va mirando en el desarrollo de las clases, uno va observando de que los niños van reaccionando de manera diferente a cómo llegaron. Ese es un reto en la docencia. ¿Sí? A partir de las observaciones hice un diagnóstico, hice una caracterización de los niños. Lástima con ustedes este semestre por el tema de que se cambiaron la forma en cómo veníamos, pero la cuestión de hacer una carácter, que era la que íbamos a hacer con los niños del INEM. Ustedes en la tercera salida, ya cuando era la primera vez a la escuela, tenían que hacer una caracterización del grupo. Entonces, ¿eso qué es? Eso es como un diagnóstico del grupo. Mire, valió la pena la observación que hicieron los estudiantes de Uniminuto, cómo observaron y cómo diagnosticaron a los niños. A partir de ese diagnóstico iba la otra salida, que era cómo les podemos ayudar a los niños en estas sesiones que vamos a venir a trabajar con ellos. Y pues uno siente la satisfacción de que les pudo ayudar y que los acompañó y bueno, ahí miraremos en una próxima oportunidad para poder hacer esos trabajos. Me volví a salir. Bien, entonces, preguntas ahí del análisis de la salida 1 respecto a sus trabajos. Lady, ¿no? Los otros. Los de bien. Entonces ya les digo, ahí les dejo la reflexión de que dejaron por fuera prácticamente el análisis del docente, que ustedes tenían ahí un trabajo. Gracias, Daniel. Ahora voy a pasar a la salida 2, que me parece que la tienen que entregar mañana. El informe, pues ustedes ya saben que es el informe, el formato de eso. Ok,
que es el formato B. Muy bien, gracias, Luis. Del formato B, que se denomina observación de la salida. Entonces, en ese formato B pues está también el tema del encabezado, es decir, los datos, ¿sí? Los datos de la salida, la fecha, y en donde estuvimos. Ahora dice el sexto punto que está ahí es que no se lo puedo mostrar porque lo tengo en el otro computador, pero si ustedes pueden abrirlo allá en sus apartamentos, en sus equipos, dice describo. Entonces, ¿qué vamos a describir ahí? ¿Qué creen que vamos a escribir ahí? En ese sexto punto, la descripción. Muy bien. Pueden caracterizarlo, por ejemplo, alguna partecita sobre el contexto, la otra partecita sobre la institución, es decir, ya el centro cultural, y la otra sobre el aula, ¿sí? Es decir, el trabajo, y ahí ya en el taller con la profe Laura, entonces realizar una descripción de cómo desarrolló ella el taller. Entonces, me gustaría que miráramos estas partes de la clase de la profe Laura. La primera, que fue darles el inicio sobre qué tema. Inició ella haciendo la introducción a la clase. Los miedos, muy bien, María Camila. Esa es es decir, cuando ya hagan la descripción del contexto, sí, allá el barrio, y eso, presentar entonces el Centro Cultural del Oriente y la biblioteca, no recuerdo el nombre en estos momentos, cómo se denominaba, que tiene un nombre de una escritora. Entonces ahí, bueno, ahora vamos a la clase. Entonces la profe nos dio la bienvenida con el tema de los miedos, que nos hizo una serie de preguntas sobre los miedos y cómo fue la participación del grupo. Porque si recuerdan, ella les hizo una invitación para que ustedes fue mala, muy bien, los Aide. Eso me llamó muchísimo la atención. A diferencia de la Cámara de Yesel, la participación de ustedes y todo el ambiente, sí, pero cuando estábamos allí en la biblioteca, el comportamiento del grupo al inicio, porque ahora vamos a ver durante el desarrollo del taller con la profe Laura, al inicio la participación fue muy baja. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, ahí tendríamos que, la salida del sábado fue buena, muy bien, Yuli. Ahí tendríamos que preguntarnos si la profe en la introducción fue muy fría o si el grupo estaba no sé, eh, a mí me parece que ahí habían otras compañeras de otro grupo, creo que eran las de la profe Lenny, me parece. Me van a recordar. Sí, entonces habría que preguntarse eso, Luz. Si fue la cuestión del grupo de ustedes o fue porque estaba el otro grupo presente. O si fue la profe Laura que hizo una introducción inadecuada, ¿sí? O una ambientación inadecuada, ¿sí? Eso hay que preguntárselo para que ella les dice, ustedes van a hacer aquí el rol de niños, yo voy a hacer un taller como si estuviera con niños y voy a empezar hablando de los miedos. También habría que preguntarse si el tema de los miedos las llevó a que se bloquearan, los llevó a que se bloquearan. Ah, bueno, ella empezó bien, gracias, Luz. Y de pronto sería por lo que está el otro grupo, entonces esa falta de confianza. Me gusta muchísimo eso que sucedió.
Y como uno no tiene la confianza, pues eso genera desconfianza. Eso genera, muy bien, pues eso genera inseguridad, ¿eh? Porque uno dice que estas compañeras quiénes son y bueno, si ellas estuvieran conmigo también les estaría haciendo las mismas preguntas. ¿Y ustedes por qué no participaron? ¿Por qué se quedaron calladas? ¿Por qué no? Sí, cuando la profe les hacía preguntas porque la mayoría de nosotros de la parte de la niñez tenemos como esas historias, ¿cierto? O situaciones que nos asustaban, que nos daban miedo. Ay, es que me hace el país, me la repites, es que si me salgo a la que decía, pues las del sábado, ahorita el último comentario, es que si me salgo al chat, se me caen las diapositivas. O por el micrófono, Amplifa, si quieres. Éramos 4 el miércoles y muchas del sábado. Ah, muy bien, Yuli. Pero si se dan cuenta, el trabajo... Dime, Robert. Esto, pues yo fui el sábado y a mí me pareció muy buena la actividad. Esto, y la profesora, pues a mi parecer, todo muy bien. Y las actividades estuvieron bien y todos pues participamos. Por ejemplo, en la actividad que ella hizo del pedo más grande del mundo, me pareció muy interesante y pues todos participamos. Solo hubo una que casi que no es capaz de participar, pero el resto todo fue muy bueno. Gracias, Robert. Porque, claro, y esas son observaciones del grupo cuando fue el martes en la mañana, me parece que fueron la mayoría. A diferencia del grupo en la que fueron el grupo de Robert el sábado, que fueron 4 compañeritas, 3 compañeritas con Robert. Claro, este grupo que fue el sábado en la mañana, perdón, el sábado en la tarde, que estuvo allá de 2 ¿qué fue? Como a 4 de la tarde. Claro, ese grupo, la parte y se integraron muy bien. Es decir, y todos esos son ejercicios de confianza, de seguridad, porque pronto este grupo de Robert, si se sintieron mejor y todo, es porque el grupo este de la mañana mío allá de los sábados, pues lo permite. A diferencia de las compañeras que estuvieron el martes en la mañana, que de pronto el otro grupo, con las mismas miradas y los gestos, no sé, de pronto sintieron y dijeron, no, pero sí, uno siente esa como esa desconfianza, o que lo están mirando, o el tema mismo, el comentario, sí, uno lo siente. Entonces no es como tan fácil salir allá a hablar de los miedos de uno, ¿no? Muy bien, gracias, Robert. Todos estos son ejercicios en la descripción en torno al inicio de los miedos. Después de los miedos con ella con qué continuó. Ah, ¿cómo les pareció el miedo de la historia de la patasola? Se me olvidaba preguntarles. Ah, bueno. Gracias, Robert y Daniela. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado. Y por recomendación de una vez aprovecho para decirles el tema del teatro, el tema del teatro, el tema de la danza. Ustedes como jóvenes tienen que mirar, no sé si lo están haciendo, si no lo están haciendo, es muy importante. Yo hice, no mucho teatro, pero sí alcancé a montar tal vez unas 10 obras allá en el colegio, en la universidad. Y danzas, sí, varias, danza cultural colombiana, que era la de nuestra época, porque ahorita pues ustedes están con todo este tema de la danza moderna, todo eso que salen a bailar así, con coreografías y todo eso. En mi época era más la danza cultural, más el torbellino, el bambuco, la cumbia, el joropo, ¿sí? Entonces sí tuve la oportunidad de participar en varios grupos, en las ensadas de bandera y en la universidad, en grupos culturales de la universidad.
Entonces les dejo la reflexión y les dejo la invitación, porque estos grupos de teatro o estos grupos de danza, o no sé si alguno la cuestión de la música, de un instrumento musical o el canto o la poesía, no sé, le ayudan a uno para perder los miedos, para este trabajo de la profe Laura al principio, el tema de los miedos. ¿Sí? ¿Por qué? No conozco. Yo a las estudiantes de Lenis una vez las había visto cuando fui a preparar allá, a organizar y invitarlas, pero el resto, sí, y con la misma profesora, por ejemplo, que ella ha ido a trabajar con los niños míos a la escuela, pues ella tiene ya, no sé, yo no alcancé a observarla y no sé si ustedes empezaron a observar, eh, no sé si ustedes la alcanzaron a observar, eh, que claro, ella está en el INE, pues el rol mío es el del docente. Y cuando estuve allí en la actuación, contando la historia de la patasola, me hubiera gustado poder observar el rostro de ella, porque ella diría, mira el profe con todo lo que salió. Ella me lo dijo, no sé si me parece que fue con el grupo de cuando estuvieron el sábado con Robert, ella me lo dijo, me dijo, profe, excelente su, su historia, no sé cómo fue que su actuación, no recuerdo cómo fue que me dijo. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión para que aprovechen. ¿Qué otra, con qué continuó en la descripción? Después de los miedos, digamos como la actividad de los miedos, ¿con qué otra actividad continuó? ¿Les dio miedo hablar? Muy bien, Lady, con el cuento. Y el cuento se titula, Buenas ¿no? noches. Ella también hizo Sí. una actividad en la que cada uno decía un personaje y pues continuaba la historia. Ah, muy bien, Luisa. Entonces, primero trabajó el tema del cuento, que el cuento, no recuerdo el título, tenía que ver con los miedos, ¿sí? ¿Quién recuerda el nombre del cuento? No, Luisa, esa es la historia. Esa es la historia que fue sobre... ¿Mm? Acuérdense que ella trajo unos cuentos donde mostró una historia precisamente del tema de los miedos. Y después va lo del cuento del pedo, que cada uno tuvo que ser de manera creativa, ¿cierto? Imaginativa, como qué animalito o cómo iba a narrar el cuento. Esa actividad también, pues no sé cómo les haya parecido, pero a mí me pareció que también llamó muchísimo a la imaginación, a la cohesión, a la coherencia, porque así fuera verbal, es decir, gracias Luz, así fuera verbal, expresión verbal, pero tenía que haber una coherencia. Y si nosotros nos vamos al texto escrito, pues en texto escrito nosotros tenemos que escribir con coherencia y con cohesión. Entonces ella en esa actividad del cuento del pedo más grande del mundo, pues ahí está trabajando también, aparte está trabajando la oralidad, está trabajando escritura, porque ya les digo que tiene que ver la coherencia y la cohesión. Si nos fuéramos a colocar la historieta que todos, por ejemplo, sí, que todos participaron, entonces pudiéramos mirar, eh, sentarnos a analizar en esas intervenciones de cada uno hasta dónde hubo coherencia y hasta dónde hubo cohesión. Por ejemplo, a mí me tocó en alguno de los grupos participar, porque la profe, yo no, el profe José Manuel también, crear nuevos personajes. Entonces, cuando a mí me tocó, a mí me cogió por sorpresa, y yo, por ejemplo, le dije fue algo de que, y los pajaritos salieron volando de los árboles, ¿sí? Pero en mi idea de los pajaritos salieron de los árboles,
los que están ahí, ninguno más continuó con los pajaritos. Es decir, y fueron tal vez como 10 estudiantes después de mi turno, y ninguno comentó de los pajaritos. Todos se fueron por el hipopótamo, por el cocodrilo, por el elefante, por el león, pero ninguno hizo referencia a los pajaritos. Entonces yo, pues claro, yo hago reflexión y diría, bueno, ¿qué pasaría con los pajaritos? ¿No les gustó o lo vieron muy difícil? Porque ahí precisamente, y también lo hice conocido, que no había coherencia en esa parte cuando yo hablé de los pajaritos. Porque nadie, ya les digo, ninguno de los compañeros siguió con el tema de los pajaritos. Bueno, cuento el pedo más grande del mundo. Y siguió con la cuestión de los videos. Ay, pero nos falta el video del inicio, ¿no? Oiga, nos falta el video del inicio de, que tan bonito, este corto, el corto de Fomentando la Lectura, algo así se titulaba, el mejor corto del mundo, muy bien, gracias Yuli. Ese video muy bonito, ¿no? Y ella decía que había sido premiado y todo en torno al fomento de la lectura. Bueno, y está la lectura de los cuentos. Sí, con ustedes, con ambos grupos, tanto los del martes en la mañana como el del sábado, incentivando la lectura. Muy bien, leyendo que era el Señor de los Libros, muy bien. Y la lectura de los dos cuentos. Con el grupo del sábado me gustaría de pronto, poder alguna de las compañeras, ustedes fueron los que alcanzaron a escribir, ¿cierto? Ah, bueno, hazme el favor, o Julie, comentan a las compañeras cómo fue esa parte de escritura, porque ya la profe, ya en todas estas actividades que lleva lectura, ahora en los cuentos, allá cuando pasa el video no, el que pasa el cuento allá en el videoin, que fueron dos cuentos, ahí nos está llevando a expresión artística, ¿sí? La parte corporal, perdón, a la expresión corporal, ¿cierto? De cómo leo yo el cuento, de cómo lo interpreto, cómo lo actúo, ¿eh? Y si se pudieron dar cuenta, me parece que los del sábado fue los que estuvo este muchacho que hizo allá de abuelito, del viejo sapo. Este, Wilson se llama él. Sí fue ese día, ¿cierto? Que salieron con las compañeras allá a hacer la actuación. ¿Sí? Entonces ella ahí lleva todo lo del tema, ya les digo, lectura, expresión corporal, expresión artística, cómo leo, la entonación, cómo hago mis gestos, ¿sí? Eh, y me gustaría que les compartieran a las compañeras del tema de escritura, porque ellas el martes sí no alcanzaron a escribir. ¿Cómo fue? ¿O cómo les pareció la actividad de escritura? Bueno, lo voy a decir. En ese momento yo me fui a sacarles copias a varios que estaban sin la fotocopia de la firma de asistencia. Y entonces cuando regresé, los vi trabajando en grupos, ella lo organizó en grupitos y les dio como dos papelitos donde eran entendí que eran como dos cuentos. Entonces tenían que montar una historia, tenían que escribirla. Y luego pasaron dime, Julie. Sí, profe, cuando pasó eso, usted no estaba. Entonces, cuando usted regresó, bueno, entonces la profe Laura nos dio dos papelitos con nombres de cuentos ya creados. Entonces, nuestro grupo, donde estaba Azul y estaba Robert y estaba Lady, mi persona, nos tocó hacer y Gretel. Entonces, la idea era darle otro rumbo al cuento, creado con nuestras palabras. Entonces, nosotros metimos drama, metimos que tenía amigos, que se perdieron,
en amistad, luego que se reconciliaron. Básicamente era eso, que entre todos pusiéramos como nuestras opiniones, nuestra idea para crearlo de manera diferente y algo didáctico. Y al final de la actividad nos daban 20 minutos. Cuando pasaron los 20 minutos, uno del grupo tenía que ir a exponer. Pero como eran muchos grupos, entonces Zuli pasó de primera y ya, ahí ya se cortó el tiempo y solamente pasaron 2 grupos de los muchos que había. Sí, en cierta medida ahí también faltó como motivación, como, sí, es decir, de los otros compañeros, lo vi que como que con miedo todavía, es decir, a la parte de pasar a leer lo que han escrito. Y en eso Bueno, los felicito, que ustedes sí participaron, pasaron allá a hacer la lectura de su cuento, ¿no? Muy bien. Ahora, todo eso, y ahí pues, ahí ya hizo el cierre, haciendo la despedida y dando los agradecimientos, ¿no? Hace el cierre y ya les digo toda la temática que trabajó en torno a expresión, a lectura, a comprensión lectora, a teatro, actuación, a entonación y a escritura. Eso me gustó muchísimo cómo los fue llevando y ya lo vi trabajando de manera muy integrada el tema de escribir los cuentos. Muy bien, gracias, Juli. Ahora, ¿qué consideran en es ahí como toda la descripción del taller? ¿Y qué consideran aquí en aprendizajes? ¿Qué pudieran escribir en aprendizajes? Por ejemplo, de acuerdo a las actividades que ustedes tienen arriba descritas, entonces uno entra a comparar. Por ejemplo, leer un cuento. Sí, yo le leo cuentos a los niños y yo les hago entonces, por ejemplo, yo no, la manera de narrar las historias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, resulta que yo me di cuenta que yo narro las historias de manera muy aplanada, ¿sí? Muy plana. Entonces, no, mire, yo le aprendí a la profe que yo tengo que entonar, que de pronto tengo que leerlo 3, 4, 5 veces antes de ir ¿sí? ¿Cómo lo voy a actuar? ¿Hacia dónde me voy a mover? Que si me caigo, que si me siento, que si levanto, por ejemplo, si uno va a leer y volvió sus ojos hacia el cielo, entonces, pues, ¿cómo voy a...? ¿Sí? Es decir, y hoy en día que ustedes tienen el tema de los celulares, sí que pueden grabar estas lecturas leyendo y actuando. El cambio de voz, muy bien, gracias, Julie. Cómo actuar con ellos, entonar y la vocalización. Es decir, y ya les digo, eso va en la preparación. Los aprendizajes de cómo hacer la lectura, de cómo hacer la actuación, de cómo colocar a los niños a escribir, de desarrollar la imaginación, la creatividad. No sé, ahí hay que entrar a mirar que el tema de los aprendizajes de ustedes, de lo que ustedes dominan, de lo que ustedes saben, y ser llamativos a la hora de narrar para que el texto sea interesante. Muy bien, Karen. Los aprendizajes que les dejó el taller. Muy bien. Y el hacer similar o diferente. Entonces, también, es decir, yo la introducción la haría, porque son experiencias, ¿no? Yo la introducción la haría para la cuestión de los miedos, y a ustedes les ha observado, por ejemplo, que trabajan muy bonito, desde luego el tema de las canciones, o estas dinámicas que ustedes hacen moviendo los cuerpos, sí, el cuerpo, haciendo palmadas, los brazos, sí, es decir, no sé, qué similar de las actividades de la profe Laura realizarían o qué otras actividades diferentes pudieran hacer, ¿no? Y lo último, pues hacer una reflexión ya bien nutrida, bien enriquecida con todo lo anterior sobre esa salida. Pregunta de ese informe de las salida 2. Les hago yo la pregunta. Hay 5 estudiantes que creo que ya subieron el informe. No lo he leído. Si ustedes ven que de pronto esta retroalimentación les sirve igual a los compañeros que apenas lo están terminando,
ven que les sirven y quieren hacer sus ajustes, con gusto, háganlos porque estos son procesos precisamente de aprendizaje. Y quería hacer esta retroalimentación en torno a esta salida 2 de cómo se, cómo se desarrolla el informe. Es decir, un informe bien, ¿sí?, nutrido, enriquecido, con análisis, con observación, con reflexión. Entonces, voy a pasar a la última diapositiva, y tiene que ver con la organización de la guía 51, que se titula, que es la última cartilla que nos hace falta. Bueno, ahí hay varias cartillas, lo que pasa es que son como 10 cartillas, lo que pasa es que apenas hemos trabajado, con esta es la tercera, la institución en educación inicial, la que se denomina componentes. Entonces me gustaría que ustedes, no sé, pedirle el favor a Paola, pero Paola me dice que no tiene internet ahorita en la casa, que por eso no se ha podido conectar. Estos son los componentes: familia, salud y nutrición, proceso pedagógico, talento humano, ambiente educativo y proceso administrativo. Estos componentes tienen que ver con la institución, es decir, esta cartilla nos habla sobre las características de una institución de educación inicial. Y ya hemos hablado anteriormente sobre el proceso familiar y algunas cosas de la salud y la nutrición, pero aquí las retomo. Y ya muy pertinente para nosotros el tema del proceso pedagógico y el talento humano y el ambiente educativo. Y por último, pues el proceso administrativo, que tiene que ver como, pues la idea es que les quiero dejar ya con la actividad para dentro de 8 días, es en la medida que ustedes puedan apropiarse y de pronto en un futuro decir, yo voy a montar mi institución educativa en un jardín o en una institución de atender niños de educación inicial. Esa es la idea que quiero dejarles para dentro de 8 días, para que ustedes puedan apropiarse, no sé, los que tienen experiencia, que nos aporten en lo que conocen de formación, de fundación, de inicio de instituciones. Entonces, les doy la idea para que, si quieren ahorita, ustedes son 4 grupos, pues si quieren trabajan el grupo de, a ver si les parece bien, el grupo de ley trabajaría este primer aspecto, que es familia. El grupo 4, que es el grupo de Paola, trabajaría salud y nutrición. El grupo 6, que es el grupo de Lady Aparicio, trabajaría proceso pedagógico. Y el grupo 5, que es el de Yelisa Pérez, trabajaría talento humano. ¿Cómo les parece? Montan tal vez sus 3 diapositivas para que las puedan presentar. Sí, yo no sé si ya han asistido a estas conferencias donde ustedes también pueden presentar sus diapositivas. ¿Sí lo han logrado hacer? Ah, bueno, Lady, si ya lo han hecho, pues entonces le agradezco para que me ayuden. Gracias, Robert. Entonces, montan tal vez unas 3 diapositivas y las socializamos, 3, 4 diapositivas, y las socializamos dentro de 8 días. Así en ese orden. Y me dejan también lo último, entonces yo les colaboro con el ambiente educativo y el proceso administrativo para trabajar esa cartilla 51. Entonces voy a pasar lista para podernos despedir. Dime, Lady, ¿vas a decir algo? A ver si me deja entrar aquí a la... ¿Qué pregunta tienen? Ya. ¿Cómo les ha parecido la tutoría? Por ahí había una forma de preguntarles también. Sí, no sé si ya les han hecho quizzes.
nos están diciendo que le hagamos como un quiz, como una pregunta durante la... Gracias, Luz. Que les hagamos como una especie de quiz de verdadero o falso, sí, no, algo así. Dime, Lady. Bueno, asistencia. Eso yo voy a... Dime, Lady. Profe, una preguntita. ¿Usted nos explica en el próximo martes, antes de pronto empezar con las diapositivas a explicarlas, lo de la salida 3? Si logramos resolver con los profes de práctica el tema hasta el viernes en la mañana, está programada una reunión pero con la decana de Bogotá. Entiendo que es una dirección nacional, todos los profes de práctica estamos invitados. Si ahí salen lineamientos, con gusto dentro de 8 días yo les comparto para empezar a diseñar ese montaje. Y acuérdense que aparte de esas 3 salidas, nos falta la salida, la cartografía social. ¿Sí? Que todo el tema de contextos que les he explicado, de la parte de la institución educativa, la cuestión del análisis de las poblaciones, por ejemplo en el contexto de Rosario, si la información se saca, espérame, me regreso acá, sí, toda esa parte de contextos y toda esta caracterización de hecho se debe llevar a la cartografía social. Sí, claro, en abril estaremos hablando del tema de esas 3 salidas. Ya les digo, si de hoy en 8 ya está listo, con gusto. Con gusto. La verdad es que no hasta el momento no han montado reunión, sino está solamente la del viernes a nivel nacional. Listo, Entonces, profe, bueno, vale. Vale, voy a profe. empezar por acá. Bueno, voy a empezar con... Lady Aparicio, sí está presente. Lady Ardila, Presente, profe. sí está. Heidi Barajas, sí está. Julie Barco, Julie, ¿dónde andará? Ella como que no vino. Sí, profe, ya le ha opinado. Bueno, Sí, ella le ha Robert opinado. también. Zuli Vanessa, Zuli, no se escucha. Zuli, ¿cómo se llama? Zuli Castellanos, ¿dónde andará? Profe, lo que pasa es que algunos audios no sé, o sea, no hay conector o el internet se está cayendo porque a mí también me está fallando a momentos. Entonces yo creo que es la conexión. No, aquí dice participantes. Sí, o sea, a veces se cae o algo así, pero aquí sale buscando, ¿sí me entiende? Apenas hay 11, no más. Pero Zuli se vino. Sí, ella, profe. Daniela Contreras. Daniela sí la veo ahí, me dice que ha participado 20 veces. Karina Delgado. Presente. Eso, mire, Daniela levantó la mano. Es juiciosa. Y Karina también. María Camila Gamboa. Sí está. Aida Leal. Aida, ¿dónde estará? No la veo. Ella sí no vino, ¿no? Aida. Aida Leal. Luz Aide. ¿Cierto que no vino? Aida. Bueno, ahorita. My Lady. My Lady tampoco. Ah, My Lady sí dice que por acá que se descontó. Eliana Luque. Eliana Luque tampoco la veo. Y
Sí, Lucy participó, hizo aportes. Luz, Sí, profe, claro, presente. toca colocar eso, toca colocar el cinco. Paola Páez sí no vino, ¿no? Y Elisa Gracias. Pérez, sí, Elisa. Robert, sí, tú estás aquí por Camacho, ya te coloqué presente. ¿Y Luisa Fernanda Sierra no vino? Sí, sí, está ahí. Bien, entonces quedamos así para la próxima tutoría de 8 días y me alegra haber compartido con ustedes esta noche, encontrármelos, que todos tengan salud, ojalá que en sus familias también todo esté con normalidad y que podamos encontrarnos dentro de 8 días. Que descansen. Gracias, Lady. Gracias. Con gusto, Luz. Julie Barco.